La asociación se fundó hace aproximadamente unos 11 años, va a hacer este año ya los 11, dentro de unos poquitos meses, y la proporción entre hombres y mujeres viene a ser un 25% mujeres y un 75% hombres. Dentro del apartado de mujeres empresarias, porque es quizá esa referencia del 25%, nosotros abarcamos la primera parte, el primer grupo por edad de mujeres empresarias, es decir, las mujeres empiezan a promover sus iniciativas empresariales sobre los 25, 26, 28 años, luego a veces hay una ruptura por problemas de maternidad o por la maternidad sobre los 35 años y luego vuelven a retomar la actividad empresarial, pero ya entra fuera del objeto social nuestro de jóvenes menores de 45 años. La maternidad todavía en este país está concebida para la mujer y los hombres todavía no están pidiendo las excedencias para cuidado de los hijos. Una empresaria o una persona que ha emprendido un negocio, si tiene que enfrentarse a una maternidad, pues en muchos casos, por desgracia, lo que hace es abandonar ese negocio para dedicarse al cuidado de los hijos y la otra parte de la familia, el marido, habitualmente pues lo que hace es sigue pues en su trabajo, en su empresa, siendo la mujer la que toma el rol de adopción de los hijos y de su cuidado. Algo que debe cambiar, puesto que lo que se debe tratar en esta sociedad ahora es que ese rol sea compartido al 50% y la reducción de la jornada sea proporcional a las dos partes para el cuidado de los hijos. Pero en estos momentos, por desgracia, todavía el mayor inconveniente que se encuentra es la maternidad de una mujer joven. En estos momentos las entidades bancarias lo que tienen que apostar es un poco más por las mujeres, facilitarles la financiación, las fuentes de financiación a ellas en otras condiciones quizá que no sean tan comerciales como para otro tipo de empresas o de entidades. En este caso yo estoy hablando de mujeres que optan por el autoempleo o de pequeñas empresas, no estoy hablando de sociedades mercantiles o sociedades anónimas. Considero que las mujeres se les debieran dar unos créditos un poco más blandos y quizá a más largo plazo. Como entidad financiera, como entidad bancaria, los bancos y las cajas pues son empresas privadas que tienen que tener una serie de beneficios, pero ahí sí que podían entrar las obras sociales de las cajas de ahorros que se hagan respecto, por ejemplo, Caja de Ahorros de Navarra tiene unas líneas vinculadas a la mujer emprendedora, a la mujer empresaria, que le facilitan el acceso y hacen políticas sociales a favor de la mujer. Eso es lo que tienen que hacer las entidades bancarias. Si no lo pueden hacer a través de la línea tradicional, de banca tradicional, sí a través de las fundaciones o sí a través de las obras sociales. Y aparte de lo que hacemos por todo el empresariado, sea hombre o mujer, les hacemos los planes de viabilidad, les estudiamos el negocio, les enseñamos a pensar en su negocio, que es lo más importante, y les ponemos en contacto con otros empresarios del sector, que son los que le van a explicar a esta persona su historial o en qué se ha equivocado, sobre todo dentro de esa experiencia vital que tiene como el empresario. Tenemos una serie de acciones efectivamente dirigidas a la mujer. Esas acciones, tenemos un vídeo de la mujer emprendedora, donde se ponen unas experiencias de mujeres que han sido emprendedoras y se está difundiendo por los colegios, por las universidades, con la finalidad de que se incentive esa creación de empresas y esa creación de autoempleo. Intentamos utilizar un lenguaje que sea no sexista dentro de nuestras declaraciones y dentro de todos nuestros comunicados. También intentamos trabajar en aspectos de conciliación de la vida laboral y familiar en todas las empresas de nuestros entornos. Hemos editado conjuntamente con el Gobierno de La Rioja una guía de conciliación de la vida laboral y familiar y una guía de buenas prácticas, y hemos hecho un curso específico para mujeres que es Emprendiendo en Femenino, donde se les enseñaba o se acentuaba un poco la formación en los posibles inconvenientes que puede tener una mujer frente a otro tipo de empresas o a hombres al montar una empresa, y se les explicaba a ellos específicamente cómo tenían que montar sus empresas, cómo lo debían hacer y cómo debían afrontar distintos aspectos o distintos problemas que les surgieran, siempre desde la experiencia de otras mujeres que ya habían pasado esos problemas.